Buenos días, estudiantes, sean bienvenidos un día más a otra clase con la materia lenguaje y literatura. Eh, Bendiciones para todos. Perdón. Recordemos que en la clase anterior estuvimos hablando acerca sobre los tipos de narradores que existen, clasificando a personajes, hablando sobre el contexto, el ambiente, el lector, el narrador, etcétera. Entonces, esto es clave porque de ahora en adelante vamos a empezar a hablar acerca sobre novelas literarias. Entonces, es clave para que ustedes entiendan y después sepan hacer un análisis cuando les deje una guía, por ejemplo, o cuando analicemos algún libro. Esas van a ser algunas preguntas muy importantes y pues lo primero es que ustedes hayan comprendido el tema, ¿verdad? Pues en esta ocasión voy a hablarles, a platicarles sobre diferentes tipos de novelas. Perdón, la novela histórica y la novela gótica. Eh, Vamos a hablar acerca sobre la definición, característica, un par de autores estadounidenses y americanos, europeos, perdón, y también escritores salvadoreños. Pero bueno, tenemos la integración, antes de todo, integración bíblica que reza de la siguiente manera. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Perdón. Éxodo 20:12. Lo importante es respeto a nuestros padres, ¿verdad? Que ellos nos dan todo. eh, Todo respecto al valor y el comportamiento que nosotros debemos seguir. Ahora, para entrar de lleno al tema, lo importante y lo primordial que quiero que ustedes sepan distinguir son dos cosas. La diferencia entre el cuento y la novela literaria. El año pasado leímos muchos cuentos, ¿verdad? Estoy seguro que se recuerdan de más de algunos de ellos que leímos. Entonces la novela, he pensado hacerlo así, esta comparación, para que sepamos distinguirla, ¿verdad? Primero tenemos la definición de la novela, que consiste en una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo, con el fin de entretener y brindar placer estético a sus lectores. Existen diferentes tipos de novelas, como es en el caso vamos a hablar de dos o una inclusive. Ahora, en comparación con el cuento, podemos hablar que es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en el cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. El cuento es sencillo, corto, los personajes no tienen un cambio profundo en cuanto a su modo de actuar y su psicología. En cambio, en la novela es una narración más extensa y pues puede tomar ya sea de carácter también realista, ficción o, o en la cual está ambientada, ¿verdad? Entonces, esto es importante que sepamos la diferencia entre ambos. Ahora, si estamos hablando ya específicamente de novela histórica, eh, le tenemos que empezar a definir. Pero existen muchos tipos de novelas. Por ejemplo, está la novela romántica, la novela de ciencia ficción, la novela gótica, la novela histórica, como es en el caso, la novela realista, la novela de caballería, la novela picaresca, etcétera, ¿verdad? Cada quien tiene su definición, sus características, sus autores y su ambiente y el contexto en el cual se desarrolla. En este caso, como su mismo nombre lo dice, nos habla de la historia, de sucesos desarrollados específicamente en un momento de la historia y en diferentes países. Perdón. Esta novela se desarrolla en Europa durante la época del Romanticismo. El Romanticismo fue un movimiento literario y cultural muy extenso que abarcó toda Europa, inclusive América Latina también.
y esta novela histórica se subdivide del romanticismo y pues por eso muchos de sus personajes son héroes románticos. Este tipo de novela que presenta las acciones de sus personajes en una sociedad determinada, dando a conocer hechos y lugares históricos, forma de vida, costumbres, conflictos, guerras, etc. La vida social y política pues prácticamente es primordial en este tipo de novelas. En palabras sencillas, la novela histórica relata hechos específicos en un momento definido. Eso es lo que trata de hacer, ¿verdad? Como también en las costumbres, en las guerras, etc. Según la manera en que se presentan estos aspectos, pues el autor pretende despertar emociones y sentimientos en el lector. Su desarrollo pues ocurrió en Europa y en América en el siglo XIX. Y este tipo de novela fue cultivado por muchos buenos escritores. En el caso de escritores salvadoreños no es la excepción. Pero primero hablar acerca de las características que compone este tipo de novelas son las siguientes. Tiene un sentido histórico de su nivel. Claro, estamos hablando de historia, tiene que entrar este tipo de detalles, ¿verdad? Revitalización del pasado con una proyección pretendidamente realista. Pues tiene su tinte realista, pues prácticamente está basado en hechos reales. Tiene un carácter popular, entendido como el reflejo de la realidad social y popular. Tiene una preferencia por personajes cuya individualidad refleja un carácter medio o típico. Aplicación al presente el día de hoy. Incidencia del anacronismo que sea preciso. O cuando se refiere a anacronismo se refiere a la evolución en el tiempo. Perdón. Una condición crítica constitutiva del género, toda vez que encierra un conflicto entre historia y ficción, que conduce a una nueva forma de novela. La novela realista fue encarnada según Lukács. Lukács fue un crítico literario y pues este escritor o crítico mejor dicho coloca a este otro Honoré de Balzac como uno de los iniciadores de este tipo de novelas. La imagen que ustedes pueden ver, creo que la clase anterior les hablé de un escritor migueleño que se llama Manly Argueta. En el caso de él decidí mostrarles la imagen para que puedan ver que está leyendo su propio libro, Un día en la vida, que también lo podemos tomar como una novela histórica. Ahora, hablar acerca sobre un par de escritores europeos y estadounidenses. También está un mexicano, que son los principales. Walter Scott es un escritor inglés, autor de Yvonne, con el que dio inicio a la novela histórica. Esto es importante, entonces podemos considerar a Walter Scott como el iniciador de la novela histórica. Entre sus otros libros tiene El Pirata y Rob Roy. El de la imagen es el último. Tenemos al mexicano Mariano Azuela, que en su libro Los de Abajo relata la historia durante la Revolución Mexicana en 1910. Y también tenemos a este otro, Harriet Beecher Stowe, escritora estadounidense. Sus libros son como La cabaña del tío Tom, La esquina de la chimenea y Los pequeños zorros. La cabaña del tío Tom está ambientada durante perdón, el contexto del esclavismo en Estados Unidos. Después tenemos a Victor Hugo, que es un escritor francés, que pues su vida fue muy política, fue político, poeta y escritor francés. Su libro más representable son Los Miserables. En la imagen sería el segundo. Y luego tenemos a Alejandro Dumas, novelista y dramaturgo francés, autor de dramas, tragedias y aventuras. Sus obras fundamentales son Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. En la imagen es el primero. Entonces, estos son los escritores más sobresalientes en el caso de la novela histórica, ¿verdad? Sus aportes literarios son muy importantes para que hasta la fecha estemos hablando de ellos, pues han marcado dentro de la literatura un inicio, un fuerte, y pues que prácticamente marcó, y muchos de los siguientes escritores los vieron como su figura. En el caso de El Salvador,
yo siempre les trato de traerlos acá al país en la cuestión de mencionarles escritores salvadoreños. Porque siempre, ojo a esto, cuando yo les hable de literatura, si les digo allá Europa, Estados Unidos, no importa, pero también piense y diga, ¿y en El Salvador qué? ¿Hay o no hay? Y claro que sí lo hay. Entonces he puesto le estoy presentando una lista de escritores muy buenos, por cierto, escritores salvadoreños, creadores de sus propios libros, eh, que también son, eh, se pueden tomar como novelas históricas, porque están basadas en hechos que han sucedido acá en nuestro país. Uno de ellos es Rutilio Quesada, con su novela La Última Guinda. Y si estamos hablando de la sinopsis o un breve comentario en qué consiste, es que expone los hechos ocurridos durante la guerra civil acontecida en los años 80. Luego tenemos a Manuel Argueta con su libro Milagro de la Paz, novela que surge en su momento de la transición entre la guerra y la paz en 1989. Claribel Alegría, Cenizas de Izalco, narra los acontecimientos de 1932 cuando los campesinos se levantaron contra el gobierno municipal. Si hagamos una pausa, si está viendo los primeros dos libros, está hablando de un acontecimiento histórico que en el país pues todavía se sigue hablando durante la guerra civil. Son hechos históricos que sucedieron acá y estos escritores han decidido llevarlo a ese punto. Claribel Alegría, en su libro Cenizas de Izalco, pues en 1932 hubo lastimosamente un genocidio muy grande en nuestro país que lastimosamente fue un hecho muy violento, donde hubo mucha muerte sobre la población indígena en aquel momento que no estaba de acuerdo porque sus derechos estaban violentados y pues se alzaron en armas y lastimosamente fueron reprendidos y pues muchos de ellos fueron asesinados. Luego tenemos a Roque Dalton, un escritor nacido en San Salvador, con su novela Miguel Mármol, que presenta en la obra todo un periodo de la historia de El Salvador a través de la vida de este personaje. Prácticamente es una descripción de este personaje, qué es lo que él vivió a través de acontecimientos históricos como la guerra también. Luego tenemos a José Ignacio López Vigil, es cubano, pero la novela llamada La Mil y una historia de Radio Venceremos pues prácticamente está ambientada en hechos vividos en nuestro país durante la guerra, pues prácticamente. Por eso nos dice que narra cómo transmitían clandestinamente los guerrilleros salvadoreños. Transmitían a través de la radio. Y por último tenemos a René Fortín Magaña, con su libro El vuelo del tiempo, que relata en su novela la vida de su familia y del país durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan y hagamos un claro énfasis en que la novela histórica pues prácticamente trata de reflejar momentos, costumbres, lugares históricos, hechos, conflictos de la vida social y política que afecta a un país, a una ciudad, a una región, inclusive a, a un, perdón, se me fue la idea, una guerra, pues prácticamente muchos de los libros de nuestro, de los que les estoy hablando, de nuestras letras, escritores salvadoreños, está ambientada en esa situación. Entonces espero que lo hayan entendido. Esta sería toda la clase de hoy. Por favor, si me copia los apuntes, me los manda a través por esta misma plataforma. Ya saben, como era el límite, la 1 de la tarde, jóvenes. Por favor, seamos muy responsables en cuanto a eso. Yo lo voy a tomar en cuenta, jóvenes. Por favor, respetemos el horario, ¿verdad? Cualquier duda estoy a la disposición. Pueden hacer mapas conceptuales para poder abarcar la temática y no golpearla tal cual como la pueden ver, perdón, o como yo se las he querido mostrar y lo he hecho así para que se entienda mejor. Entonces, pero si usted puede hacer un mapa conceptual no hay ningún problema. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Pasen un feliz día.
Nos vemos hasta la próxima semana a través de la videoconferencia. Cuídense mucho. Adiós.